donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice la palabra en el versículo 14 de Romanos capítulo 5, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Voy a leer esto y lo voy a explicar. Estoy en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, tenemos un segmento de tiempo de Adán a Moisés. En este lapso de tiempo, en este segmento, no se inculpa a los hombres. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Porque no había transgresión en ese momento. Entonces, ¿dónde empieza el periodo de la transgresión? No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. En este lapso de tiempo, la muerte reina, aunque ellos no hayan sido inculpados directamente de pecado. Porque en este lapso de tiempo no hubo transgresión. Y ya se lo voy a explicar por qué. Transgresión. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, obvio. ¿Por qué? Porque la muerte llegó desde Adán, pero pecó un hombre, y por ese hombre haber pecado, el pecado fue heredado a todo el género humano. Pero desde Adán hasta Moisés, en Moisés aparece la ley de Dios. Aquí aparece la ley de Dios. Entonces, en Moisés, los que vienen después de Moisés, ya son transgresores de la ley. ¿Por qué transgresores de la ley? Porque ya hay ley. El Señor le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Allí recibe Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos para los gentiles y los 613 para los judíos. Entonces, de aquí a aquí, el género humano tuvo un pequeño descanso de transgresión. Entre ellos mismos se cobraban
porque existía la ley del talión. Esa ley es abolida. Escuche bien, la ley del talión es abolida porque aparece la ley de Dios, la ley judaica, la ley mosaica, la ley que era para los gentiles con 10 mandamientos y 613 mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas, preceptos, estatutos, decretos y ordenanzas para los judíos. Entonces, a partir de Moisés, todos y cada uno de nosotros que pecamos, somos reos de muerte. Por eso la ley es la letra que mata. Porque nadie, absolutamente nadie, ni el judío más puro, pudo cumplir la ley hasta que aparece nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero no quiero llegar hasta allá todavía. Entonces, hermano, no hemos podido entrar todavía en el tema de la sanidad. Por una razón muy sencilla. Rápido se va a explicar. Porque cuando estamos hablando de sanidad, estamos automáticamente hablando de salvación. El Señor nos salvó de la condenación eterna y nos sanó. Lo tenemos en Isaías 53, del 3 al 5. Entonces, de Adán a Moisés hubo un tiempo, como dicen en inglés, un cooling period, un periodo tranquilo, donde yo me la cobro y usted, si no me las paga, yo se las cobro. Y así nos lo llevamos. O sea, era la ley del talión. No había transgresión, porque donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado o de transgresión, porque no hay ley. Si usted, por ejemplo, está en Texas, en California, en Colorado, en Arkansas, en Ohio o en New York, y usted puede manejar a 80, 90 millas por hora y no hay nadie que se lo impida, o no hay leyes en contra de eso, entonces sencillamente usted maneja a la velocidad que quiera, porque no hay ley que se lo impida. De igual forma pasó acá entre Adán y Moisés. Existió otro tipo de ley, otro tipo de reglas o de decretos, que era la ley del talión. Bien, cuando aparece Moisés, el Señor le da las tablas de la ley, automáticamente los hombres son reos de muerte. Porque el pecado toma forma y el pecado se le da nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? El que tenía su esposa y tenía otra se le llamaba adúltero. El que siendo joven tenía intimidad con cualquier otra mujer u hombre se le llamaba fornicario. El que decía mentiras se le llamaba incrédulo, y así sucesivamente. Entonces, ya tuvo un nombre propio el pecado. Cada una de las transgresiones era pecadosa a partir de Moisés. Bien, después de Moisés, todo el género humano se le dio un decreto, los 10 mandamientos
para cumplir. Acuérdense aquel joven rico que le dice: Señor bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me dices bueno si bueno solo es Dios? Él le dice: tienes que cumplir la ley de Moisés y los profetas. Y el joven le dice que él la ha cumplido. Y el Señor le dice: pero te hace falta algo. Le dice el Señor: ¿qué es? Le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No te enriquecerás con ganancias disolutas. Y él tenía sus ojos puestos en el dinero. Entonces, la palabra del Señor dice que el amor, la pasión, el demasiado afecto por el dinero es la raíz de todo lo demás. De todo lo demás. Bien, el Señor Jesucristo aparece y divide la historia en dos. César, el Antiguo Testamento, divide parte de la historia de la humanidad en dos y le da cumplimiento a la ley. Entonces el Señor Jesucristo, al dividir la historia en dos, de Adán a Moisés y de Moisés a Cristo, de Adán a Moisés no hubo otra regresión, pero de Moisés a Cristo sí. Sí hay regresión. Entonces, el hombre, el género humano, automáticamente pasó a ser ¿qué? Reo de muerte. Reo de muerte. Todas las generaciones, a partir de ese momento, no solamente heredaron el pecado original de Adán, sino que fueron herederos de toda transgresión por la ley judaica, por la ley mosaica. Y Dios, al ver que ninguno de los seres humanos era capaz o calificaba o tenía las virtudes para ser salvo del pecado y de la muerte, entonces Dios hace el camino perfecto del cielo a la tierra y el Señor Jesucristo se constituye en el camino perfecto del cielo a la tierra y dice: yo soy el camino. No había otra forma viable o soluble por el cual el hombre pudiese tener entrada al cielo. Al contrario, el camino de los hombres era directo al lago de fuego, al infierno, al Seol o al Hades, llámele como usted quiera. Pero era camino de muerte eterna. Bueno, ¿qué pasó acá? Sencillamente aparece el Señor Jesucristo en escena y trae un oxígeno para la humanidad. Bendito sea el Señor. Gracias, Cristo, por venir. Gracias. Bien, sigamos, hermanos.
Yo creo que ustedes están afanados, deseosos, ansiosos por entrar en el tema también, yo hermano. Bien, sigamos, hermano. La enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya lo leímos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones, permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Y dice el Señor, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15. Ya vamos a terminar, hermanos, con este versículo. Capítulo 15, versículo 26. Gloria a Dios. Bien. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente si oyeres dice la palabra del Señor, si oyeres. Muchos oímos, pero no escuchamos, hermano. Y existe una enorme diferencia entre oír y escuchar. Oír, todos oyen, pero son muy pocos los que escuchan. Porque oír es una cosa, oye el que tiene oídos. Escuchar es prestar atención y procesar la información que estamos escuchando. ¿Qué diferencia, no? Mira lo que dice la Escritura. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios. E hicieres no me quiero ir hasta allá. Si oyeres que atentamente
universidad, va a la escuela, va al colegio, va a un seminario o va a recibir una cátedra de cualquier materia. Usted y yo tenemos que ser francos, honestos y categóricos. Debemos tener nuestros 5 sentidos cautivos. 5 sentidos cautivos a la obediencia de Dios, a la obediencia de Dios. ¿Qué significa esto? Si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres, pero no quiero llegar allá a hicieres. Si oyeres atentamente, con atención, con solicitud, con pasión, porque tú y yo muchas veces estamos en el seminario, en la clase, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, donde quiera que estemos. Estamos de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Y lo podemos ver. La gente llega a la iglesia o al seminario o a la universidad o al college o a la escuela sencillamente, y muchas veces no llevan ni con qué escribir y mucho menos en qué escribir, porque si no puede llevar un bolígrafo, mucho menos un cuaderno, y mucho menos un libro de texto, y mucho menos las Sagradas Escrituras. Entonces, no es un regaño, no es una llamada de atención, eso es lo que Dios ordena en sus sagrados escritos. Esa es la secuencia correcta, ese es el orden lógico de las cosas. Si oyeres hoy su voz, atentamente, si oyeres atentamente la voz, para poder identificar la voz de Dios, el hombre tiene que estar al unísono, pendiente, cautivo en su mente para escuchar la voz de Dios. De lo contrario, está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios requiere de tu entera y completa atención. El predicador, el conferencista, el maestro, el pastor o quien esté dando el estudio está perdiendo su tiempo, porque usted está pendiente del Facebook, Instagram, YouTube o cualquier otro programa de interés coloquial o público, pero menos de lo que a usted le interesa. No es una llamada de atención, hermano. Requerimos de esto. Estamos hablando de la sanidad divina y no podemos incursionar directamente en el tema, porque el camino que nos conduce a la sanidad divina tiene una serie de peajes por los cuales tenemos que pasar. Primero llegar, para poder llegar al lugar donde tenemos que llegar, a nuestro destino, que es
la sanidad divina. Bien, sigamos, hermanos. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones, permitida por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Ya leímos Éxodo 15:26. No es Dios sino el diablo el autor de la enfermedad y la muerte, pero Dios es el autor y dador de la vida y la salud. El Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Esto queda demostrado en el libro de Job y en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vayamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es prueba evidente de que en este tabernáculo terrestre, donde alojaba el Espíritu del Dios Altísimo, Jesucristo, Dios hecho hombre, tomando este tabernáculo terrestre, no solamente traía la unción del Santo, el mismo Espíritu Santo, sino era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 respectivamente. Aleluya. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, al pueblo de Dios escogido. Bien, vamos a ir acá a entrar ya en la materia. Dice el escritor de este libro: la sanidad divina es parte integral del Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 7 y 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Fue tácito, fue directo en las recomendaciones del Señor. No entréis. 6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quería decir esto el Señor con esto? Que primero ir a predicarle al pueblo del Señor. Ese fue el mandamiento de él, primeramente. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de botón, porque el obrero es digno de su alimento. Así en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Bien. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a toda la iglesia. Primero a los 12, luego a los 70 y finalmente a toda la iglesia. Y a cada creyente en particular. Leamos los textos mencionados bajo la proposición número 7. He aquí otro pasaje: de cierto os digo, el que en mí cree. Impresionante esto. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiero que vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 12 y 13, para que veamos que ahí está. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 12 y 13. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque creo que en algunas iglesias esto se ha malinterpretado. Y se deja ver como que el hombre tiene mayor poder que el mismo Señor Jesucristo. Leamos la verdad, para que nos demos cuenta qué tan equivocados estamos. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, él, o sea, cualquier persona que cree en mí,
Las obras que yo hago, él, o sea, esta persona o cualquiera, las hará también. Y agrega, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí. ¿En quién? ¿Quién es mí? Cristo. Y las obras que yo hago, que yo, ¿quién es? Cristo. Las hará también las hará. Y agrega, y aún mayores. Eso es lo que yo quiero explicar. Y aún mayores. ¿Y aún mayores qué? Creo que sí las hará. Y aún mayores harán. Y aún mayores harán. Bueno, y quiero hacer esta breve disertación con sumo respeto a la audiencia, a las mismas sagradas escrituras del Señor y a todos los hermanos, amigos, compañeros de milicia, consiervos, condiscípulos. Y luego me disculpen mi ignorancia o mi falta de inspiración al respecto. Dice el Señor, el que cree en mí, o sea, en Él. Dice, las obras que yo hago, este que cree en Él, las hará también. Y acota, dice, y aún mayores harán. Aquí permítame detenerme. Y me dirijo a ustedes con sumo respeto, pero con un interrogante muy grande a la vez. ¿Cree usted, hermanos, que hay alguien sobre la faz de la tierra que pueda hacer mayores obras que las que Cristo hizo? Más grandes, más portentosas, más gloriosas. Es mi punto de vista, muy personal. No es del escritor de este libro, es mío. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que pedir al Señor inspiración de las Sagradas Escrituras para poder dilucidar y comprender estos conceptos, porque no lo podemos tomar desde el punto gradual y literal como está escrito, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la palabra del Señor que las Sagradas Escrituras no son de interpretación, no dice revelación, de interpretación personal. Una forma es como tú las lees y otra forma es como tú las interpretas y otra forma es como el Espíritu Santo de Dios te las inspira. Una forma es como lees, otra como interpretas y es otra la forma como Dios te las inspira. Porque Él dice, el que cree
en mí, ¿en quién? En Cristo. Las obras que yo hago, Él también hará. O sea, Él, ella o quienes sean. Y dice, y aún mayores hará. Porque yo he visto donde hay pastores, donde hay ministros, maestros, evangelistas, que le dicen al pueblo, hermano, y mayores que las que Cristo hizo, usted va a hacer. Hermano, si escasamente podemos con nuestros pecados, hermano, escasamente, ¿cómo vamos a sobrepasar las expectativas mismas de la palabra de Dios? Si no hemos llegado ni siquiera en lo más mínimo a comprender sus preceptos, ¿cómo vamos a traspasar las expectativas de la misma palabra? Debemos ser prudentes para leer, para interpretar y pedir la asistencia del Espíritu de Dios para la interpretación de la Escritura. Amén. Y tener sumo cuidado.